nosotros mismos somos tuyos, Padre. Por eso Bueno, os saludo a vosotros y os saludo también a unos cuantos que hay por ahí, por Zoom, que estáis ahí participando directamente. Tenemos al pobre Dani loco con todo este tema porque él está tratando de... Vamos a hacer los cultos, vamos a tratar de hacer los cultos virtualmente presenciales. Tendremos el culto del domingo, ya no lo tendremos grabado en el mismo día, lo tendremos al día siguiente, pero todos aquellos que no podemos estar aquí vamos a poder estar unidos y realmente unidos, aunque no en cuerpo, sí en alma, durante el culto para poder tener esta comunión. Y la verdad es que agradezco mucho al Señor por el trabajo de todas las personas que lo están llevando a cabo esto. Y bueno, y también, mira, aprovecho para deciros que en el Vendrell también esta tarde tendremos el culto online, también será por Zoom. Creo que será algo mucho más casual, sencillo, pero será un buen tiempo de comunión, así que siempre os invitamos a que vengáis al Vendrell. Bueno, pues ahora podéis venir también al Vendrell de forma virtual, ¿de acuerdo? Con que me pidáis el enlace, os lo mando y ya. Y bien, empezamos ya con nuestro texto precioso. Hoy vamos a seguir con esta parábola, con esta serie de parábolas, de las parábolas del reino. Y encontramos un pequeño tesoro en medio de... porque esta parábola es una parábola que a veces como que no es cortica y no, como que no tiene mucha importancia. Pero encontramos en realidad un pequeño tesoro que va a hablarnos de dos tipos diferentes de personas. Y el objetivo es que cada cual pueda descubrir a lo largo de esta predicación, pueda descubrir de una forma certera en cuál de los dos grupos de personas pertenece, para luego ver la solución quizás a tu mayor problema, porque no descarto esto, vais a entenderme. El texto es Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, versículos del 28 al 32. Bien, lo leeremos en unos momentos. Pero antes de empezar quiero deciros que en esta predicación le he puesto el siguiente título. Le he puesto la parábola de los tres hermanos. Y claro, si leéis en vuestras Biblias os habréis dado cuenta de que no habla de tres hermanos, no habla de tres hijos, ¿verdad? Habla de dos hijos, ¿sí? Parece que el título es la parábola de los dos hijos. Y sé que normalmente por mi cabezota, porque ya me conocéis, os tengo acostumbrados a este tipo de errores y también sé que en multitud de ocasiones el amor cubre multitud de mis pecados y lo veis con mucho cariño, pero en este caso tengo que decir que no, es intencional, la parábola de los tres hijos. Como sabéis, los títulos que vamos encontrando en la Biblia no son inspirados, los textos sí, los versículos sí, pero los títulos no lo son. Pues bien, por ello, tras estudiar el texto detenidamente, he decidido cambiarle el texto para poder llamarla así. Y si a vosotros, terminando con esta predicación, creéis lo mismo que yo, no os cortéis. Coged vuestra Biblia, tacháis el dos hermanos y metéis un 3 allí. No os preocupéis, no es una barbaridad, no estáis ni quitando ni añadiendo nada a la palabra, porque no es inspirado. ¿De acuerdo? De esta forma quizás nos acercamos más a la realidad. Bien, vamos a leer el texto y empecemos a maravillarnos con todo esto que contiene. Mateo capítulo 21, a partir del 28. Bien, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo, sí señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Me cachis. Vamos a orar. Padre, gracias por este texto maravilloso, porque siempre contienes tanto, Señor, tanta sabiduría, tanta verdad, Señor, que nos aplasta, Señor. Aplasta nuestra verdad y nuestra lógica, Señor. Y te doy gracias por eso, porque qué privilegio optar por tu verdad, Señor. Qué privilegio, Señor. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias cada vez que lo haces, Señor, cada vez que lo permites. Eso te pedimos, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, nuestra mente. Y guíame a mí, Señor, para que sea fiel, muy fiel, Señor, a lo que tú quieras contarnos. Que no haya nada de cosecha propia, que seas tú, Padre. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bien, si hacemos una lectura superficial, así por encima del texto, uno diría que básicamente este texto va, pues, ¿qué? Pues va de obediencia, va de hipocresía también, ¿no? Porque uno dice que sí, pero luego es que no. Y bueno, un padre parece que manda a trabajar en su propia viña a dos de sus hijos. Uno de ellos, el primero, de pronto responde: anda ya, no quiero. No obstante, algo sucede, pues la realidad es que luego, a pesar de su negativa, el chico va y trabaja y sirve. Este sería el hermano obediente, ¿verdad? Por otro lado tenemos al hipócrita. Este segundo dice alegremente: sí, yo voy. Y bueno, y de entrada uno dice: caramba, el chaval tiene buena predisposición, qué majo. Pero luego, desobedeciendo al mandato de su padre, sencillamente hace lo que le da la gana y no lo hace. Moraleja de la predicación: bueno, no seas hipócrita, obedece. Y ya con esto, pues casi podemos cerrar nuestras Biblias, ya tenemos la conclusión de la predicación y ya pim pam, ¿no? Podemos marcharnos a casa. Dios quiere que obedezcas y que no seas un hipócrita. Por lo tanto, después de esta predicación ya nos podemos levantar. Puedes involucrarte antes de irte, eso sí, en algún ministerio de la iglesia, la cual es la viña, porque la iglesia es la plataforma en la que el Señor sirve, ¿no? O puedes, no, porque es un ministerio, métete en todos los que puedas de la iglesia, ¿no? Cuantos más, mejor. Cuantos más hagas, más vas a estar respondiendo a este texto, ¿no? Que parece que te está llamando a la obediencia. Ciertamente, si eres un religioso inconverso, pero fiel asistente de esta iglesia, sea de forma física o virtual, vas a quedarte fácilmente con esta conclusión. Vas a tratar de cambiar este área de tu vida. Si es que llegas al convencimiento de que fallas, que ya llegar a ese convencimiento ya sería mucho, ¿verdad? Pero Cristo hablaba en serio al afirmar que hablaba en parábolas para que solo unos pocos entendieran. Y esta verdad se cumple perfectamente en esta parábola, pues hoy no vamos a hablar de obediencia, no tanto como de arrepentimiento y fe. Pues este es el tema de esta predicación. Arrepentimiento y fe. Es un llamado al arrepentimiento y a la fe. Pero no es lo que nos muestra una rápida lectura, ¿verdad? Bien, vamos a ver, como siempre, para comprender bien nuestro texto, nos es imprescindible comprender el contexto y para ello debemos de empezar a ver en el inicio del capítulo 21. Así que, por favor, coger vuestras Biblias y nos vamos un momento al capítulo 21, versículo 1. Me vais a ir siguiendo durante un rato para contextualizarnos, ¿sí? Creo que es muy interesante ver este texto en su contexto. En los primeros versículos vemos que Jesús hace su entrada triunfal en el templo. Eso es lo que sucede. Ahora quisiera, ya sabéis que me gusta meterme en la historia, me ayuda a entenderla, a interiorizarla. Quisiera que nos pongamos, que viajéis conmigo, ¿de acuerdo?
Vamos a hacer un viaje en el tiempo para tomar una mayor perspectiva. Estamos ahora en los tiempos de Moisés. Tenemos en mente que nuestro capítulo empieza en que Jesús va a entrar en el templo, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a los tiempos de Moisés, 1400 antes de Cristo. Estamos allí, a los pies del monte Sinaí, y ahí Dios demanda a Moisés que haga un tabernáculo. ¿Os acordáis, verdad? Esto viene a ser una especie de templo portátil en el cual estaría la presencia del Señor, mientras aquel pueblo judío estarían dando vueltas por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero quiero que te quedes con algo importante. Había unos sacerdotes responsables de cuidar aquel lugar, ¿verdad? ¿Os acordáis? Así como de cuidar también el pueblo, haciendo de intermediarios entre Dios y los hombres, ¿verdad? ¿Os acordáis de esto? Había unos encargados de hacer este trabajo. Entonces, ahora, teniendo esto en mente, hacemos un salto en la historia y ahora nos vamos hasta el 900 a.C. Estamos con Salomón, ¿de acuerdo? Él construye el primer templo en Jerusalén y ya la presencia de Dios ya no va a estar en aquel tabernáculo. Ya no hay tabernáculo portátil. Ahora tendría un lugar fijo. ¿Quién cuidaría de aquel glorioso lugar y del precioso pueblo de Dios? ¿Quién sería el encargado en aquel templo de cuidar aquel lugar y al pueblo? Pues bueno, los mismos que antes, los sacerdotes, ¿verdad? Ellos eran los de la tribu de Leví. Bien, esto sería así hasta los tiempos de Jesús, pues la presencia de Dios desaparece del templo con Jesús. ¿Os acordáis? ¿Veis? Es cuando se parte el velo y el templo ya no es útil, porque ya está Jesús en escena. Y finalmente ese templo es destruido en el año 70. ¿Sí? Ok, no sé si me seguís. Durante todo este tiempo Dios mostraba su presencia solo antes de Jesús, solo al sumo sacerdote una vez al año y consagraba a la tribu de Leví para que ellos sean los que cuidaran del templo y del pueblo. Ese era el oficio del sacerdote. Ellos habían heredado un trabajo generación tras generación que era cuidar de la casa de Dios y cuidar del pueblo de Dios, interceder por el pueblo de Dios. Y bien, ahora tras años y más años en que Dios les otorgó a esos religiosos esa responsabilidad tan preciosa, es que el rey en la persona de Cristo regresa a su casa, a su templo. Es como el rey que había estado más o menos ausente, es como el rey que había estado más o menos ausente por fin regresa a casa. Y ahora sí llegamos a nuestro capítulo 21. Ahora volvemos a nuestro texto, capítulo 21, versículo 1. Tenemos a Cristo entrando en un pollino como lo que es un verdadero rey, el cual en cierta forma se ausentó durante un largo tiempo, pero que ahora regresa a tomar lo que es suyo. Pero al llegar se da cuenta de que aquellos sacerdotes que debían de cuidar aquel lugar y aquel pueblo, lejos de hacerlo, estaban tratando de usurparle, de obtener beneficios. Por ello es que Jesús se ve obligado a barrer literalmente aquel lugar. Versículo 12, si me seguís, Él echa afuera a todos los que vendían, a todos los que compraban en el templo, vuelca las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, dice el texto. Aquello fue algo así como, pero ¿qué estáis haciendo con mi casa de oración durante este tiempo? ¿Qué habéis hecho durante todo este tiempo? ¿Qué hicisteis con el tabernáculo? ¿Qué habéis hecho con el templo? ¿Qué habéis hecho con el pueblo? Usurpadores. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Os dejamos al cuidado y habéis construido un mercado y habéis usado a mi pueblo para enriqueceros. Erais los encargados de cuidar esto. No teníais otro oficio. Vivíais de ello y lejos de estar agradecidos, me habéis robado. Al día siguiente Jesús y los suyos se marchan, seguimos hacia adelante en el texto, versículo 18, se marchan y encuentran una higuera. La higuera fue creada ¿para qué? Pues para dar frutos, ¿no? Fue creada con un propósito.
¿Ves el paralelismo? Una higuera creada con un propósito que no cumple. Sigue la misma historia, ¿no? Por un lado tenemos a la higuera, la cual tiene un propósito. ¿Cuál es el resultado? Muerte. Se seca y muere. Por otro lado tenemos a los responsables religiosos con un propósito, que es cuidar la casa y el pueblo del Señor, y no lo hacen. ¿Cuál es el resultado? Tú mismo. Ellos tenían un propósito. Ok. Al día siguiente Jesús regresa al templo en el que estuvo ayer y se encuentra con los sacerdotes y con los ancianos. Los ancianos se supone que son como los sabios del momento, ¿no? Consejeros del pueblo. Y ellos le cuestionan. Le cuestionan a Jesús. Jesús venía haciendo muchos milagros, eso nadie lo niega porque ellos lo vieron. Y claro, esto amenazaba el sistema que ellos habían establecido, el sistema religioso, de expoliar al pueblo y sacar todo lo que pudieran usurpando, usando el nombre de Dios para ello. Es cierto, no hace falta mirar tan lejos. Las peores barbaridades del mundo se han hecho en nombre de Dios, aunque evidentemente Dios no estuviera. Por ello tratan de pillarlo y le preguntan sobre el origen de esos milagros. ¿Cómo es que tú haces esto? O sea, esos religiosos, además de no cumplir con el propósito por el cual estaban gozando de aquel templo, ahora además están cuestionando al rey del templo. Cristo le responde con otra pregunta sobre Juan. Nos vamos ahora al versículo 23. Juan el Bautista. Su bautismo, ¿era de hombres o era de Dios? Y uno piensa, caray, Jesús, no le veo el sentido. ¿Qué tendrá que ver ahora Juan aquí? No, si estamos hablando de los milagros. ¿A qué viene eso? ¿Qué pinta Juan? ¿Tiene algún sentido? ¿Qué sentido tiene? Pues bien, el sentido lo tenemos en nuestra parábola. Y es verdaderamente maravilloso. Pues lo que Cristo hace es evadir el tema por el cual es preguntado para llevarlos a otro tema muchísimo más importante. Y este es el tema de la predicación. Porque es el tema central de Cristo para sus oyentes, que en este caso son aquellos religiosos y ancianos. Ciertamente no es lo que ellos deseaban escuchar. La pregunta de Jesús no fue la respuesta que ellos querían. Pero sí es justo lo que ellos necesitaban escuchar. ¿Entendéis? Sí, pues hoy quizás no vamos a hablar de lo que os gustaría escuchar. Probablemente sea lo que necesites escuchar. Jesús dice, no os voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. No me habéis respondido. Yo no os voy a decir esto. Es como decirles, no voy a nutrir vuestro pecado. No voy a bailar a vuestro baile. Voy a ser tan misericordioso con vosotros que voy a mostraros el camino que puede salvaros de la muerte en la que estáis inmersos. Eso es lo que voy a hacer. Sois una higuera infructífera y por tanto vais de caminito a la muerte. Pero os voy a dar una alternativa. Y para mostrarles Jesús lanza esta parábola de los 3 hermanos. El primer hermano es aquel que de entrada se niega a obedecer, pero que al cabo de un tiempo sucede algo maravilloso, algo grande, algo glorioso. ¿Qué es eso? ¿Que va? ¿Que obedece? No, claro que no. Lo que es verdaderamente maravilloso es que se arrepiente. Ese es el milagro. El hecho de que vaya es solo la consecuencia de un milagro. Hay un cambio de sentido.
el hecho de que obedezca es solo la consecuencia de un arrepentimiento genuino. No es el fin a lograr. Bien, ¿a quién creéis que representa este hermano? ¿A qué grupo de personas? Todos vamos a tener que meternos en un hermano o en el otro. ¿A quién representa? Este representa a todos aquellos que desde que nacimos hasta que un día creímos, le dijimos no al Señor. De entrada le dijimos no, pero cuando esa fe llegó por su gracia, cuando realmente hubo un arrepentimiento genuino de nuestro pecado, de nuestra ignorancia, de nuestro orgullo, nos arrepentimos de no haber creído en Él, el que era Rey de Reyes y es Rey de Reyes, y experimentamos un cambio absoluto de dirección que afectó a todo nuestro ser y como consecuencia a todos nuestros actos y hechos. Eso es lo que sucede. Representa a todos aquellos que pudimos quejarnos. Puede incluso que aún hoy no nos agrade obedecer ciertos mandatos de nuestro Padre, que aún luchemos, sí, puede ser, está bien. Pero si algo caracteriza al cristiano es que siempre termina obedeciendo porque arrepentidos de nuestro mal querer, queremos querer lo que nuestro Señor quiera. Y no es artificial, es natural. Hay una nueva naturaleza. Y esto es un milagro precioso. ¿Entiendes la magnitud de lo que estoy hablando? Es un milagro muy alto. Solo Él tiene acceso a nuestro corazón. ¿Qué nuevo nacimiento es este que genera tal cambio mediante el cual no podemos ni siquiera evitar sus maravillas en nosotros? ¿Qué tipo de cambio es este? Obedecemos solo porque hemos sido capacitados por Él. Obedecemos porque nos arrepentimos y porque creemos, porque tenemos fe por su gracia. Y bien, este es el primer hermano. Hablemos ahora del segundo. Porque la parábola tiene más que ver con este que con el primero. Aquí el primero es usado, pero solo es usado para mostrarle algo al segundo. Porque el objetivo principal es el segundo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, lo hemos dicho, este segundo es a quien va dirigida la parábola. Cristo habla a los religiosos y a los ancianos que dicen que sí, pero que luego hacen que no. ¿Qué pasa con este segundo hermano? Este de entrada dice que sí. Sí, papá. No quiere tener problemas con el padre. Lo quiere tener contentito, una vida fácil. Él está convencido de que es un buen hijo, pues se lleva bien con él, evita a toda costa el conflicto, aunque a ello le cueste sacrificar la verdad. La verdad no es tan importante. De hecho, posiblemente haya cierta inquietud inicial de obedecer, pero jamás llega a materializarse o por lo menos a perdurar. Estos son el tipo de personas que son aparentemente los mejores, que realzan todo aquello que hacen para ser vistos y valorados por ellos y por los demás, que lejos de contentarse con la obediencia hacia su Padre, demandan de sus obras cosas como, beneficios materiales, reconocimiento, valoración por parte de los demás o sencillamente aceptación por parte de un grupo de personas. Son en realidad necios, ignorantes. No lo digo como un insulto, lo digo como una realidad. Necios, ignorantes de una realidad a la que por su necedad ni huelen. Personas que quizás han tenido muchas inquietudes de hacer muchas cosas, pero que se perdieron en el aire, en la nada. Que no soportan hacer algo que no revierta hacia sí mismos en positivo. Que les parece inútil mover un dedo si por lo menos no van a ser vistos. Que les revienta hacer algo y no poder soltarlo a los cuatro vientos. Que tienden a tener un criterio demasiado alto de sí mismos, por lo cual llegan incluso a juzgar a otros en base a lo que ellos creen de sí mismos y de los otros. Que no apoyan, que cuestionan,
que no se suman a lo que Dios hace, que ponen piedras tan sutiles que ni siquiera conscientes son ellos de que las están poniendo. Personas que debieran estar encantadas de recibir órdenes de un rey, del único rey maravilloso, pero que en realidad siempre fueron demasiado perfectas como para tener que arrepentirse absolutamente de nada, y menos para someterse a nadie. Que son capaces de andar por la senda miserable de la hipocresía religiosa para tratar así de mostrar aparente humildad, asumiendo que hubieron pecados, pero que bueno, que ya los vencimos, ya los tengo ganados. Que no tienden a confesar sus pecados de hoy existentes, aquellos contra los que están luchando, sino que se les llena la boca de aquellos que ya vencieron como buenos cristianos. Hasta en su aparente arrepentimiento creen ser tan santos cuando jamás lo experimentaron en realidad. Estos son el segundo hermano. A estos va dirigida esta parábola. Y por esto es por lo que Dios sabe que a mí se me rompe el alma. Se me escapaban las lágrimas pensando en este grupo. Ignorantes que no saben dónde están y que algún día se encontrarán la puerta del cielo cerrada. Pero qué amor el del Señor cuando, lejos de dejar a los religiosos por inútiles, por necios, como lo que son, les regala una advertencia con un amor y una destreza alucinantes, increíbles. Él les dice: queridos, estos con los que tanto os comparáis y que nutren vuestro orgullo, esas prostitutas y esos traidores, cobradores de impuestos que sirven al imperio que nos invade, estos queridos, que sepáis que van delante vuestro. ¿Entiendes el tema? Aquellos a los que Dios dejó la responsabilidad de cuidar de su casa, aquellos que debieran estar más que ocupados en entregar sus vidas enteras a su pueblo, lo han hecho y lo están haciendo tan estrepitosamente mal que los peores de la sociedad, los más rastreros, los más perdidos, los más menospreciados, los más impuros, esos van delante de los religiosos. Porque lejos de entregar su vida al rey en servicio, lejos de dar el fruto esperado para el templo y el pueblo, lejos de cumplir la razón por la cual fueron puestos allí, Cristo dice: me estáis robando. Os estáis creyendo fantásticamente fantástico, pero me estáis robando. Pedazo de advertencia, ¿no? Vais detrás. Yo les hubiera lanzado directamente al infierno. No obstante, Dios en su tremenda misericordia les advierte: cuidado, pues yo, que soy el rey, el Dios al que decís servir, os digo que no lo estáis haciendo, que me estáis robando a través de mi pueblo y que no me estáis reconociendo como rey, como el fin, con el fin de usurparme el trono. Y lejos de quedarse en esa advertencia, llega el versículo clave de la parábola, el cual pone todas las cosas en su lugar y le da cordura a los textos anteriores. Dice así: porque Juan vino a vosotros. Estamos en el versículo 32. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. ¿Cuál es la razón por la que tanto recaudadores de impuestos, que se veían en aquel momento como traidores, como las prostitutas, van delante de vosotros? ¿Cuál es la razón? Veamos el texto. Porque ellos se arrepintieron y creyeron.
lejos de tratar de usurparle nada al Señor de la viña, escucharon y al conocer una verdad mayor que la suya propia, se arrepintieron y creyeron. Pero vosotros, hipócritas, que me regaláis las orejas con 1000 palabras y hechos aparentemente agradables, jamás creísteis en realidad, por lo cual jamás os habéis arrepentido. Jamás me habéis reconocido en verdad como lo que yo soy a lo largo de toda la historia y no lo estáis haciendo ahora. Moisés subió a aquella montaña y ya desde allí decidisteis que merecíais algo más y os montasteis un toro de hierro, de oro. Dijisteis que sí, que creísteis, que vuestra ausencia de hechos expusieron claramente lo que realmente hay, o lo que no hay, mejor dicho. Pero estáis tan oscurecidos por ello que ni siquiera sois conscientes de eso. Y esa es una pena, esa ignorancia. Que vino Juan el Bautista y lejos de reconocerle a él como el gran profeta que era, decidisteis que no. Y no os arrepentisteis. Que no tuvisteis suficiente con mi presencia en aquel tabernáculo. Decidisteis que no y tampoco os arrepentisteis. Que no tuvisteis suficiente con mi presencia en los diferentes templos en los cuales me mostré. Decidisteis que no y no os arrepentisteis. Pero un momento, porque la pregunta es que es complicada. Porque tenemos que hacernos una pregunta. Tus hechos, perdón. Sí, no fue suficiente para vosotros y tuve que reducirme. Es como que Jesús dice, no fue suficiente para vosotros y tuve que reducirme y tuve que hacerme hombre para que me vierais, para que me tocarais, que me palparais y para que vierais mis maravillas, mis milagros. Pero vosotros seguís diciendo que sí, pero es que no, porque decidisteis que no y porque nunca os arrepentisteis. Os hacéis llamar hijos, herederos del rey, pero estoy aquí frente a vosotros y no me reconocéis y no os arrepentís. Dijisteis que no y no os arrepentisteis. Vais a terminar con mi vida, vais a clavarme en una cruz hasta que muera, porque dijisteis que no, porque no os arrepentís. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y bien, y supongo que a estas alturas, como yo, estarás de acuerdo en que aquí hablamos de cosas muy altas. Hablamos de vida y hablamos de muerte eterna. ¿Pero de quién? ¿Cómo aplicamos esto? Porque claro, podemos quedarnos con qué malos eran aquellos fariseos, o esto tiene algo que ver con nosotros. El texto y yo te obligan a responder a dos preguntas. La primera es fácil. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hermanos hizo la voluntad del Padre? Todos sabemos la respuesta. El que se arrepintió, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta, que no sale en el texto, pero que existe en el texto, que se percibe en el texto, que no se espera ninguna respuesta verbal, pero que se espera una respuesta real. ¿Cuál de los dos hermanos eres tú? ¿Quién eres? Esa es la pregunta. ¿Quién eres? Fíjate que no pregunto quién crees ser, ni quién crees que deberías ser, o ni siquiera pregunto quién te gustaría ser.
te pregunto, ¿quién eres verdaderamente? Pero un momento, la pregunta es delicada. No necesito saber tu propia opinión sobre quién tú crees que eres. Ni tú tampoco necesitas saber tu propia opinión sobre quién crees que eres. Y a Dios tampoco le importa tu opinión sobre quién crees que eres. Tus hechos son los que van a responder a esa pregunta, no tu lengua. ¿Quién eres? Ve tus hechos. Porque ¿cómo responder si, como hemos afirmado, tu propio orgullo es tu mayor engañador? ¿Cuál es la base? ¿Qué es lo que nos va a mostrar nuestra propia realidad? Si nuestro mayor problema es que vamos a tratar de engañarnos a nosotros mismos. El texto es claro. Vamos a lo tangible y dejémonos de puñetas subjetivas. ¿Eres de los que dices no, pero que es que sí? ¿O eres de los que dices sí, pero es que no? Tu obediencia y servicio al Señor o ausencia de éste no determinan tu realidad espiritual, pero la ponen encima de la mesa. La dejan clarita. No hay duda. Siempre claro está que Dios te abra el entendimiento para comprender y los ojos para ver. Puedes ver eso. Y por ello esta predicación, y por ello este texto, y por ello esta pregunta, ¿quién eres? Así es como Dios nos abre el entendimiento por medio de su verdad expresada en la palabra. El Señor hoy te brinda un privilegio enorme que en aquel momento le brindó a los sacerdotes y a los ancianos. ¿Quién sois? Pregúntate, ¿cómo sirves a Dios? ¿Tu vida se caracteriza por tu servicio a Él? ¿O se caracteriza por tu servicio a ti y a los tuyos? No, yo es que mi primer ministerio es mi familia. Bueno, sí, es cierto, tu primer ministerio es tu familia, pero no es el único. Tu razón de existir aquí y ahora y no estar en el cielo si realmente eres cristiano, no es única y exclusivamente para tu familia. La plataforma que el Señor ha determinado para cuidar la viña es la iglesia. Pregúntatelo. ¿Qué hiciste esta semana, la semana pasada, el mes pasado, los últimos 6 meses? Y respóndete, no fuera que te estuvieras engañando. ¿Te ves a ti mismo y a todo lo que posees como medios de servicio en las manos de Dios? ¿O tiene más que ver medios de servicio para ti, tu confort y el de los tuyos? ¿A quién le sirves? ¿A ti o a los que el Señor ponga delante de ti? Son cosas objetivas, ¿no? ¿Te arrepentiste? Sabes bien que el arrepentimiento no es un sentimiento, ¿verdad? Es un cambio de dirección que te lleva a unas obras que evidencian si ese arrepentimiento fue o no genuino. O tu arrepentimiento son en realidad meros remordimientos de conciencia que te obligan solo a guardar la fachada cristiana asistiendo a los cultos y cubriendo mínimos religiosos, tratando de usurparle a Dios un calmante para esos remordimientos, pero prescindiendo del Dios que se dio a sí mismo por ti. Es delicado el tema, ¿eh? Porque si es así, hasta los fariseos hacían más que tú. Estamos metidos en una gran crisis, ¿verdad? Por el tema del COVID y ahora, a partir de ahora, económica, y vamos a ir increciendo. Y vamos a tener un privilegio enorme, privilegio de servir al Señor de 1000 formas, de predicar, de encontrar millones de excusas para hacerlo, de amar a la gente con hechos. Va a haber gente, hay gente que tiene hambre, personas que duermen en la calle,
están solas, qué sé yo. Se lo hemos pedido, ¿no?, al Señor. Señor, queremos servirte. Abre oportunidades, ¿no? Eso lo escucho mucho yo. Se lo hemos pedido y ahora el Señor ha respondido. ¿Qué vas a hacer tú? ¿O tu casa es tan preciosamente preciosa que es solamente para ti? ¿Qué pasa? ¿Que cuando te acuestas ocupan más y ya no cabe nadie más en el suelo? ¿De qué va tu vida? ¿Va de ti o va de Dios? ¿Cómo te sientes ahora mismo con todo esto? ¿Estás ofendido o estás orgulloso de lo bien que lo haces? ¿Estás indiferente? ¿Estás templado? ¿Cómo estás? Son indicativos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a arrepentir? ¿Vas a arrepentirte y roto creerás y te lanzarás a los pies de tu Dios en 1000 llantos de arrepentimiento y de gozo? ¿O vas a seguir en tu necedad? ¿O vas a seguir cuestionando a Dios, aportando cualquier excusa o pregunta estúpida para mantener tu sistema de vida seguro, como hicieron aquellos religiosos? ¿Qué vas a hacer? Que si tu reino no es este y es el de los cielos, ¿qué hay aquí que te importe tanto como para no hacer nada para que otros se gocen de ese reino? ¿Qué vas a hacer para mantener tu sistema de vida? Aquellos a los que Jesús hablaba en esta parábola lo hicieron así. Lejos de arrepentirse, deciden negarle hasta llevarle a la muerte en aquella cruz. Dime qué vas a hacer tú, que dices que sí, que eres, pero que solo perduran las obras que haces por y para ti. ¿Vas a matarle como ellos? O lo que es lo mismo, ¿vas a borrarle de tu vida abandonándote a tu verdad? Solo por evitar un arrepentimiento, por el temor de un cambio de vida, aunque ésta sea mucho mejor, que como el dolor de un parto va a ser molesto, pero que va a llevarte a la verdad y a la auténtica vida con mayúsculas. ¿Qué vas a hacer? O mejor díselo a Él. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien, porque es que te va la vida. Te va la vida. Hemos hablado de la parábola de los 3 hermanos. Y hay un hermano aquí escondido. Un hermano incógnita. ¿Verdad? No sé si lo habéis encontrado ya a estas alturas. El tercer hermano. Llegado a este punto debo introducirlo ya. Este es el último, pero es solo el último porque es el más importante. Y yo acostumbro a dejarme lo mejor para lo último. ¿Habéis descubierto ya cuál es el tercer hermano? ¿Sí o no? El tercer hermano es el narrador. El que cuenta la parábola es el tercer hermano. ¿Quién la cuenta? Jesús. Jesús es el tercer hermano. Porque, queridos, en realidad los 2 hermanos lo hicieron mal. Uno empezó mal, mintió. Y dijo que sí, y fue que no. Y el otro también empezó mal, porque dijo que no, aunque luego fuera que sí. Lo hizo menos mal, pero lo hizo mal. Y si bien es cierto que lo que marca la diferencia entre uno y otro es ese arrepentimiento y esa fe, también lo es que hay un tercer hermano que no necesita arrepentirse, pues él es el único que cuando Dios le manda a cuidar de su viña, él dice sí y va, sin rechistar. Cristo es el hermano aparentemente ausente, pero que lejos de regalarnos las orejas con hipocresías, cumple con el gran cometido que el Padre le había dado,
otorgándonos a nosotros el beneficio del arrepentimiento y la fe, el cual nos trae a la verdad sobre el Rey tan esperado hasta entonces. Es una maravilla. A él no le importó lo suficiente dejar su lugar glorioso allí en el cielo, al lado de su Padre, para reducirse a un miserable hombre, rodearse de pecadores asquerosos como yo y morir por personas como yo y como tú. A él no le importó. Él no tuvo que esforzarse en encontrar 1000 excusas para no servir, para no ser útil. Él es el único que dijo sí y fue sí, que dijo voy y fue. Por ello te pido y te ruego, deja de pelearte con Dios y reconócele. Arrepiéntete de tus pecados. Clama al cielo. Pídeselo a Él, es que solo Él puede hacerlo. Pídele un granito de fe, un granito solo, que lleve esa cruz desde tu intelecto hasta tu corazón, que convierta esa cruz en una realidad experiencial para ti y vive ya de una vez para siempre, sin límites. Que esa muerte a la cual le llevaste con tu pecado tenga también en ti el efecto maravilloso de vida eterna y que juntos sigamos arrepintiéndonos una y otra vez, porque no tenemos por qué quedarnos con nuestra propia y necia verdad cuando podemos arrepentirnos y cambiar a una verdad absoluta y preciosa que es la suya. Así de maravilloso es Cristo y así es su salvación. Cristo lo logró por mí y quién sabe si por ti también, si aún no le tienes. Él lo hizo mientras yo le clavaba. Lo hizo mientras nosotros le clavábamos unidos por nuestro no. Muy grande debe ser cuando a pesar de lo sucedido y de mi necedad, hoy sigue con el mismo amor, con el mismo entusiasmo, llamándote una vez y otra al arrepentimiento y a la fe que puede salvarte para toda la eternidad. Amén. Amén. Padre, gracias. Lo siento, Señor. Cada vez ha sido tan difícil, Señor. Cada vez que pienso esto, Señor, especialmente cuando pienso en mi pasado, Señor. Reírme, Señor, no solo negarte, reírme, Señor. Lo siento, Señor. Lo siento, Señor, por cada pecado no confesado, por cada pecado por el cual no me he arrepentido, Señor, y por todos los que están por venir, Señor. Pero te alabo y te doy gracias porque siempre hay una nueva opción para mí, Señor. Te alabo, Señor, y te doy gracias. No entiendo ese amor, Señor, que lejos de dejarme ya apartado para el infierno eterno, Señor, sigues ahí modificando mi corazón, Señor. Te ruego, Señor, te ruego por todos aquellos que siguen engañados. Señor, seguimos teniendo religiosos, como tú mismo dices, Señor. Por ellos te ruego hoy de forma especial, Señor. Señor, dales discernimiento, ayúdales a ver, Señor, cuáles son sus obras o cuál es la ausencia de ellas y que puedan ver de qué habla eso, Señor. ¿Qué les dice, Señor? Que ellos puedan ver qué les dice, Señor. Abre su entendimiento. Como tú no hagas esto, no hay quien lo haga, Señor. Aquí la verdad está dicha. Pero recurrimos a ti, Señor, para que seas tú generando ese milagro. Que tu espíritu les lleve a tomar conciencia y que surja ese arrepentimiento y que haya, Señor, queremos cambios de sentido reales. Queremos ser más, que te sirvamos, Señor, en verdad, y que este tiempo de crisis que se acerca lo veamos como un tiempo precioso de esperanza para nosotros. Un tiempo precioso para amar, Señor, y para que más se arrepientan viendo de tu amor, Señor, viendo tu evangelio en acción. Ayúdanos, Señor, a cuidar tu viña, Señor. Ayúdanos. Sé tú en el frente. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.